A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa con nosotros en la programación de Mega Noticias. Vaya tema el que tenemos el día de hoy, porque tarde o temprano tiene que finalizar. Porque en México los subsidios son utilizados de forma indiscriminada para ponerle parches a la economía cuando ésta no responde a las expectativas. Lo malo es de que cuando llega el golpe de realidad, como podría ocurrir con la gasolina, pues bueno, ahí agárrense, porque actualmente están subsidiando la gasolina magna. Son 6 o 7 pesos que deja de recibir el gobierno federal, y entonces esto es para no incrementar su precio. Pero ahora resulta que parece que hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y entonces la gasolina va a bajar y nos va a pegar en serio. Así que aguas, porque el IEPS de la gasolina podría dejarse de subsidiar, o subsidiarlo hasta cuándo, porque todo ese dinero deja de entrar a las arcas de la nación. Veamos. Juan Carlos es uno de los 61 millones de propietarios de autotransportes registrados en el país. Él no sabe de la guerra en el Medio Oriente, pero sí de lo que impacta su bolsillo. Como taxista, considera que tener un precio intervenido en la gasolina que consume no ha representado un cambio para su economía. Pues no me ha beneficiado ni perjudicado, sino simplemente pues lo tengo que estar consumiendo porque es mi fuente de trabajo. Pero dicen que lo barato puede salir caro. Contener el precio de las gasolinas y el diésel a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS puede tener un costo muy alto para México y los mexicanos. Una política de control de precios en cualquiera de los mercados, para cualquier bien o servicio, tiene riesgos. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación militar conjunta contra Irán. El 2 de marzo, en respuesta a los ataques, Irán anunció el bloqueo total del estrecho de Hormuz. Si bien se logró un cese al fuego, el impacto en la infraestructura energética y el cierre del estrecho se mantiene y acumula ya 3 meses de conflicto, situación que ha impactado a todas las naciones consumidoras de petróleo. México no es la excepción al importar la mitad de las gasolinas que consume. Para contener el aumento, el gobierno federal acordó con los empresarios gasolineros fijar precios tope para la gasolina magna y diésel y bajar las comisiones para el cobro con tarjeta de crédito hasta el 31 de octubre. Pero también determinó aplicar subsidios a los combustibles para evitar que el precio de estos aumente más que la inflación. De esta forma, el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio IEPS se aplica desde el 12 de febrero para la magna, desde el 21 de marzo para el diésel y desde el 30 de abril para la premium. Sin este escudo fiscal, los precios estarían por arriba de los 30 pesos y el consumidor absorbería el aumento total del impuesto más el costo internacional del combustible. Creo que es acertado intervenir el mercado a través de disminuir este componente. De hecho, en muchos países ya se ha llevado a cabo estrategias similares. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay estados que han disminuido el impuesto. Vemos lo mismo que ha sucedido en Francia. Leticia Alcántara, Mega Noticias. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Héctor Saúl Telles, diputado federal por el Partido Acción Nacional, y también le doy la bienvenida a Gabriel García, diputado federal de Morena. Pues bueno, esta situación, tarde o temprano tiene que terminar. Gabriel García, empezamos contigo. El subsidio a la gasolina, o sea, son casi 7 pesos que estamos subsidiando tan solo la magna para que no suban los precios. Eso está muy bien, pero ¿cuánto tiempo lo vamos a aguantar? Porque ese dinero deja de entrar a las arcas de la nación, Gabriel. Sí, efectivamente, pero no es que deje de entrar. Se activa la economía, se protege el poder adquisitivo de la mayoría. Esto no lo han querido entender mucho, sobre todo los que traen los resquicios del neoliberalismo. Es posible porque va amarrado, va en paralelo con la soberanía energética. Vamos a crecer en la producción autónoma de
energéticos. Y en la medida en la que eso suceda, vamos a poder dejar de subsidiar. Pero por lo pronto hay que proteger la economía familiar. Exactamente. Héctor Saúl, ¿coincides con esta posición? Mira, no se trata de cuestiones ideológicas en este momento. Yo sé que a Morena y a muchos de sus pregoneros les gusta anteponer la ideología antes que los resultados y lo que se vive en la realidad de las familias mexicanas. El hecho de que exista un subsidio tan agresivo a las gasolinas, si bien es cierto que tiene un beneficio de corto plazo, de abaratar el costo, de tal vez tratar de controlar los índices inflacionarios, a la postre, a la larga, inevitablemente el gobierno deja de recaudar esos recursos. Hay análisis de que hay años completos en donde este subsidio ha representado casi 400,000 millones de pesos. Pero eso tienen que saberlo las familias mexicanas. Esa reducción de ingresos que no recauda ya el gobierno se traduce en lo que estamos viviendo el día de hoy, en falta de medicamentos, en falta de infraestructura, en falta de inversión para crear mejores y más empleos, en falta de apoyos a los sectores productivos. Se traduce en que haya menos patrullas, menos seguridad. O sea, no se vale anteponer estos argumentos ideológicos fatuos y sin ningún carácter y rigor técnico antes que pensar en un equilibrio sano que debe de existir, sí, de apoyo a las familias mexicanas, sí, de tal vez tratar de controlar los índices inflacionarios, pero ver hacia el futuro de cuáles son esos riesgos, que es la falta de inversión en infraestructura, menos recaudación y sobre todo carencias en los servicios que viven los mexicanos. Un ejemplo claro son los medicamentos y la seguridad. Porque Gabriel, ¿cuánto tiempo pudiéramos aguantar con esto? O sea, ¿lo podríamos dejar permanente? Déjame primero aclarar una cosa. Héctor Saúl habla de 400,000 millones. Yo creo que está confundiendo la cifra. Esa es la cifra que creció la tributación, que creció los impuestos que se están recaudando conforme a la ley, sin este pacto de permisivo de condonar impuestos. Desde luego que va a crecer la economía. Eso es una cosa que justamente hoy aquí en el Senado de la República, en la Comisión Permanente, hicimos la sesión solemne de los 75 años de la CEPAL, del establecimiento de la coordinación regional, y una de las conclusiones que contribuye a esto que estamos discutiendo es que la redistribución del ingreso en México y el aumento de la recaudación está permitiendo que se vaya consolidando la economía en el marco del Plan México. Sí, sí. Aquí tenemos que comparar esto con la soberanía energética. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que seamos completamente capaces de producir nuestros propios energéticos, nuestras propias gasolinas. Vamos avanzando, no vaya a pensar que está pasando lo que pasó con Calderón, que iba a construir una refinería, pero nada más construyó la barda y el resto del presupuesto se lo robaron. ¿Hasta cuándo? Para responder tu pregunta es hasta que tengamos soberanía energética, pero eso vamos dando pasos firmes. Héctor Saúl. Bueno, si seguimos esperando esa mencionada soberanía energética que únicamente lo utilizan en el régimen como una retórica vacía, pues no sé hasta qué año podríamos seguir esperando. Mientras tanto, las carencias se siguen sintiendo en la realidad. Nada más hay que salir a las calles y preguntar a la gente si los medicamentos están llegando, si hay servicios médicos, si hay buena seguridad, si la corrupción ha bajado. Habla de la refinería, pero se les olvida que hicieron una refinería de Dos Bocas que al día de hoy no funciona al 100%, que ha cobrado ya vidas, que ha sido un nido de corrupción, que no han logrado esa tan mencionada soberanía energética. Mira, es muy lamentable entrar en este tipo de debate cuando no hay argumentos técnicos, pero lo que sí te puedo decir es que no se puede mantener una política de subsidio permanente. Eso sin duda va a traer graves daños a la economía. Decía hace rato Gabriel, se recaudaron 400,000 millones de pesos más. Bueno,
se pudieron haber recaudado 800,000 si no hubiera habido este subsidio. Pero entendemos que una de los motivos, que no estamos diciendo que esté mal, puede ser que se proteja el poder adquisitivo de las familias y que haya mecanismos de control inflacionario. Hasta ahí todo bien, pero esto no puede ser permanente. Tiene que haber un momento en el que dejar de recaudar estos montos puede traer consecuencias, y ya lo estamos viviendo. La inversión en infraestructura se cayó 30%. Esto quiere decir que hay menos carreteras, menos hospitales, menos empleos. Y dice Gabriel que el crecimiento económico es uno de los principales motivos para mantener este subsidio. Pues una mentira total. El crecimiento económico no ha funcionado en este país. Llevamos 8 años con crecimiento mediocre del PIB. Tienen en promedio 0.6% de crecimiento económico. Es decir, ni siquiera un punto han podido lograr de crecimiento económico. Esa es la realidad. Y cuando no hay inversión en infraestructura, sucede precisamente que empiezan las carencias en el crecimiento económico. Vamos a ser realistas. ¿Hasta dónde podemos mantener este subsidio? Pues yo creo que hasta el momento en que haya suficientes recursos para destinarlos a infraestructura, crear empleos, crear una situación que permita a los mexicanos que también incluso su ingreso personal crezca. Esas no son condiciones que vive en este momento México, por el contrario, este subsidio está lastimando las finanzas públicas y se comienza a sentir en los servicios que se prestan a los mexicanos. Gabriel García, adelante. Pues definitivamente sí tenemos diferencias de fondo. No se entiende que el redistribuir el ingreso en el país, 1 billón de pesos a 42 millones a familias de manera directa, fortalece la economía, se da el efecto multiplicador del ingreso. El haber incrementado el salario mínimo no tuvo el efecto inflacionario catastrófico que anticiparan. El tener inversión récord, inversión extranjera directa, que cada día se van consolidando más proyectos de inversión en el Plan México, es no querer ver la realidad, es no querer al país, desear que todo vaya mal. Por fortuna, esas versiones, esa visión neoliberal está llegando a su fin. Sí ha llegado el momento de que tenemos que fortalecer la planta productiva, pero que se entienda bien, esto de por el bien de todos, primero los pobres, no es retórica, no es ideología, es práctica económica. Hoy lo vinieron a reconocer aquí en la CEPAL, porque México contribuyó a la disminución de la desigualdad, no solamente en nuestro país, sino también a nivel regional. Sí. Entonces, por el bien de todos, primero los pobres significa que redistribuyendo el ingreso y protegiendo la economía familiar, también es con este subsidio para contener la inflación, ¿verdad? Porque ¿a qué recurrían antes? Recurrían directamente al endeudamiento o a quitar lo que ellos consideran subsidio, para nosotros son derechos, es esta redistribución del ingreso a través de los programas de bienestar. Héctor Saúl, entonces aquí la situación es de que realmente los subsidios pues no le han afectado tanto a la economía, ¿o sí? No, por supuesto que sí. Claro, pues tienen una carga, ahí estamos de acuerdo. A ver, Héctor. Por supuesto que sí ha afectado las finanzas públicas. Fíjate, pues uno no puede estar contento, o al menos yo siento que ningún gobierno puede estar contento de dejar de perder entre 400 a 450 mil millones de pesos de ingresos, que bien se pueden traducir en beneficios para la ciudadanía. Se puede convertir en carreteras, se puede convertir en hospitales, en patrullas, en mejores sueldos para maestros, para policías, para médicos, en que haya medicinas en todas las clínicas, en todos los establecimientos hospitalarios.
Eso es lo que no alcanza a ver Gabriel. Él piensa que con esta retórica puede convencer a las personas, pero no es así. Mira, cuando habla, y nosotros siempre hemos reconocido, jamás hemos mendigado ahí o hemos hecho menos la política del gobierno para sacar a alrededor de casi 12 millones de personas de la pobreza. Entraremos en detalles de la metodología, pero no lo vamos a cuestionar, lo celebramos. Pero también se les olvida decir que dejaron a 50 millones de personas con carencias de servicios básicos de salud. Esa es una realidad y no lo decimos nosotros en la oposición, lo dicen las mediciones oficiales. Y también miente Gabriel cuando dice que la economía familiar se ha beneficiado. De ninguna forma. La canasta básica en el año 2018 costaba alrededor de 2,400 pesos, dicho por el propio Coneval. Hoy el INEGI también nos da a conocer, hace apenas unos días, que la canasta básica ha tenido un crecimiento de más del 100%. Hoy está casi en 4,900 pesos la canasta básica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los productos básicos, lo que comen los mexicanos día a día, leche, frijol, arroz, huevo, lo que tú me digas, esos 24 productos de la canasta básica, se han disparado. Y nada más hay que salir a preguntarle a las personas de cuál economía familiar está hablando Gabriel. Si ha subido más del 100%. La inflación acumulada en estos 8 años está rondando el 70%. Entonces, no sé a qué se refiera. El crecimiento económico es mediocre, el peor crecimiento económico de los últimos 35 años en nuestro país. Eso nos habla de una mala política. Dice que fueron reconocidos como práctica económica novedosa. Pues yo no sé de qué economía está hablando, o no sé quiénes sean esos expertos que le han dado esa calificación. La realidad la viven los mexicanos allá afuera, Al ir a comprar un litro de leche, hay que preguntar cuánto costaba en 2018, cuánto cuesta el kilo de tortilla hoy en el año 2026. Concluimos este debate, estuvo bueno el debate. Entonces, 10 segundos. La verdad, ¿perdón? Es que se nos acaba el tiempo, ya nada más 10 segundos, Gabriel. Entonces, ¿con qué concluyes? Concluimos que hay que seguir protegiendo la economía familiar por todos los frentes. En este momento tenemos que enfrentar esto que ellos llaman subsidios. En la práctica es una inversión social. Perfecto. Héctor, Saúl, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno el debate, cambiando de ideas, cada quien con su visión. Gracias, Héctor, gracias, Gabriel, y gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en A Debate. Recuerde que todas estas entrevistas las puede ver en nuestro canal de YouTube, Entrevistas Meganoticias MX, donde ahí le da clic y entonces ahí vienen todos los contenidos para ver las entrevistas. Si usted no tiene el sistema, los puede ver aquí en YouTube. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continúen la programación. Soy su servidor Alberto García Castillo. Gracias.